Sean todos bienvenidos a la sesión de este día. Vamos a dar inicio con la agenda de hoy, con la bienvenida, el desarrollo del tema, asignación de la tarea y el cierre. La cita del día: nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tu sueño. Siempre les voy a mandar la clase por WhatsApp, Classroom y el sitio web de la asignatura. El tema de este día: la memoria RAM. ¿En qué consiste la memoria RAM? Es una memoria de acceso aleatorio que se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayoría del software. Es allí donde se cargan todas las instrucciones que ejecuta el procesador y otras unidades de cómputo. En la memoria RAM se almacenan todos los datos e instrucciones de los programas que se están ejecutando. Estas son enviadas desde las unidades de almacenamiento antes de su ejecución. De esta forma podremos tener disponibles todos los programas que ejecutamos. Si la memoria RAM no existiera, las instrucciones deberían de ser tomadas directamente de los discos duros, y estos son mucho más lentos que esta memoria de acceso aleatorio, por lo que es un componente crítico en el rendimiento de un ordenador. Es decir, entre más memoria RAM, los programas van a correr o van a funcionar más eficientemente. Incluso puede tener muchos programas abiertos y su máquina no se va a frizar, va a trabajar perfectamente. Si tiene menos memoria, pues entonces ahí sí puede sentir un cierto grado de lentitud. Aunque también el disco duro da cierta, digámoslo así, da cierta memoria y ayuda también para el procesamiento de los programas. Como dice ahí, si no existiera la memoria RAM, el disco duro hiciera esa función, pero fuera más lento. Entonces también el disco duro contribuye, es parte de una ayuda que le da a la memoria RAM. Igual, si usted tiene un juego algo pesado y empieza a ver que el juego corre lento, no solo tiene que ver la tarjeta gráfica, también tiene que ver lo que es la memoria RAM. ¿Cuáles son los datos más importantes de la RAM? La capacidad de almacenamiento en bytes, la velocidad en hercios y el tipo, que puede ser DDR, DDR2, entre otros. La capacidad. ¿Qué es la capacidad en las memorias RAM? Es la cantidad de datos que logran ingresar a la memoria RAM. Es lo que conocemos como su capacidad. Si no existe la suficiente capacidad, muchas de las aplicaciones no podrán funcionar. La capacidad de memoria debe de tener bytes, megabytes o gigabytes y se expresa por medio de megahertz o gigahertz. Ahí vemos la importancia de la cantidad de memoria que usted tenga en su computadora. Ahora vamos a ver algunas de las partes que componen la memoria RAM. Entre esas está la placa, que es un circuito en el cual se sueldan los elementos del hardware. La placa es todo esto que vemos, todo esto verdecito que vemos. También tiene un reloj, el modo de registro, los bancos de memoria, contiene las celdas que guarda la información. Aquí podemos observar que esta memoria RAM tiene 4 bancos de memoria. El chip SPD contiene información sobre la memoria, tamaño, velocidad y acceso, y aquí lo está señalando cuál es ese, el chip SPD. También tiene un contador de ráfagas. Su función es facilitar filas para mejorar el acceso. La velocidad con que la información se transmite se mide por medio de megahertz o gigahertz. También la memoria RAM puede ser ampliada añadiendo otra memoria a la PC, dependiendo también la cantidad de slots o bahías en las que usted pueda colocar memoria RAM.
La capacidad normal de la RAM puede ser de 4, 8, 16 y hasta de 32 GB. Existen diferentes velocidades de las memorias RAM, entre 63 y 133 MHz, entre 200 y 600 MHz, entre 400 y 800 MHz, entre 600 y 1066 MHz, y las que transmiten más de 2 millones de datos por segundo. Entonces esas son las velocidades que puede contener una memoria RAM. También vemos otras partes de la memoria, que son las muescas de fijación al zócalo de memoria en la placa madre. Aquí donde están los número 1 es donde están unos ganchitos. Uno abre los ganchitos para meter en el slot la memoria, y de ahí se cierran, y aquí queda asegurado en estas muescas. También está la muesca divisoria central, que esta puede variar la posición dependiendo qué tipo es. Puede ser DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Entonces esta muesca puede aparecer más al centro, más a la izquierda, más a la derecha, dependiendo del tipo de memoria. Y los pines, estos de acá, estos dorados, cuando se ensucian o cuando están sucios, se les pasa una goma de borrador para limpiarlo. Si tiene contact cleaner también, pues ahí se les puede poner. También vamos a ver lo que son las capacidades que puede tener una memoria RAM de acuerdo a su tipo. Por ejemplo, tenemos la RAM DDR, que esas ya son un poco más antiguas, que podían haber por cada DIN 2 GB. En la DDR2 también ya están un poco desfasadas. Por cada DIN es de 4 GB. Y las más recientes, la DDR3, el tamaño máximo por cada DIN es de 8 GB. Y las DDR4, que son las más actuales, por cada DIN tiene 16 GB. También hoy en día están las RAM DDR4 de 32 GB. Entonces, si usted es una persona que edita videos, o que juega, o que trabaja con programas de diseño gráfico, es recomendable tener una RAM con bastante capacidad, porque esos programas, ese tipo de programas o los juegos consumen bastantes recursos. Entonces ahí sí requerimos de suficiente memoria RAM. También hoy en día las memorias RAM DDR3 y las DDR4 incluyen este disipador. Ya vienen como con esta especie de plaquita sobre la memoria RAM. Aquí vamos a ver los tipos de memoria que estábamos hablando. Las DDR eran así, que ya estas ya son un poquito más antiguas, y tiene una sola muesca, que ya habíamos dicho que era esta, con 184 pines, y aquí salen las diferentes capacidades que podía adquirir de este tipo de memoria. Usted podía encontrar de 128, de 256, 512 y hasta un gigabyte. Ese era el máximo que se podía encontrar de una DDR. En la DDR2, pues esta tiene 240 contactos, y aquí aparecen las capacidades que habían: de 256, de 512, de 1, de 2 y 4 GB. Ese es el máximo que se podía encontrar de una DDR2.
Y la muesca, la diferencia de la DDR con la DDR2, ahí dice de que había una diferencia de 2 milímetros de distancia hacia la izquierda. O sea que si usted tenía una computadora que sus slots eran para DDR2 y usted quería ocupar memoria RAM DDR, no iba a poder por esos escasos 2 milímetros. Esa memoria no va a casar en los slots de memoria. Ya vamos con las más actuales, que son las DDR3, también con 240 pines. También tienen un menor consumo de energía. Y estas son las diferentes capacidades que podemos encontrar: de 1, de 2, de 4, de 8 y 32 GB. Su velocidad puede llegar a ser 2 veces mayor que la de DDR2. Y si se fijan, la muesca está un poco más a la derecha. Ya se movió unos milímetros más hacia la derecha. Igual la motherboard que sea para compatible con DDR3, solo de ese tipo se pueden conectar. No se pueden conectar DDR4 o DDR. Y aquí tenemos las DDR4, que es muy similar la muesca. Igual se mueve algunos milímetros hacia la derecha en comparación de la DDR3. Aparecieron desde el 2014 y también tenemos posibilidad de encontrar memorias de entre 16 y 32 GB en un solo encapsulado, o sea, en una sola memoria. Esta, por ejemplo, es de 16 GB, que estamos viendo en pantalla. Vamos a ver la que sigue. Y aquí tenemos una imagen para que logremos apreciar cómo está la posición de cada muesca dependiendo del tipo de memoria. Si se fijan, aquí está la DDR. En la DDR2 se movió hacia la izquierda 2 milímetros. En la DDR3 se movió mucho más hacia la izquierda, quizás unos 4 milímetros. Y por aquí, que no se alcanza a ver muy bien, por acá está la muesca de la DDR4. Esta no tiene disipador, ni esta DDR3 ni esta DDR4 no traen disipador. Vamos a ver un poco de los límites de memoria RAM de los sistemas operativos. Vamos a comenzar con el límite de memoria RAM que tiene Windows 7 para las diferentes versiones Ultimate, Enterprise, 7 Profesional, 7 Home Premium, 7 Home Basic y 7 Starter. El mínimo en un sistema operativo de x86, si nos fijamos, todo lo que nos agarra como mínimo en memoria RAM es de 4 GB. Solo el Windows 7 Starter, lo mínimo que nos acepta son 2 GB. El máximo en las versiones de 64 bits son de 192 GB para el Ultimate, Enterprise y Profesional. Para el Home Premium son 16. Para el Home Basic son 8 GB. Y para esta versión del Windows Starter no hay para 64 bits. Ahora vamos a ver los límites de memoria en Windows 8 para la versión Enterprise, Profesional y 8. En la versión de x86 son 4 GB para todas las versiones, y para la de 64 el máximo es de 512 GB. Ahora vamos con el Windows 10.
En sus versiones Enterprise, Education, Pro y Home, el mínimo para x86 son 4 GB y el máximo para 64 bits en las versiones Enterprise, Education y Pro son de 2 TB, y en el Home solo tiene como máximo que usted le puede colocar en memoria de 128 GB. O sea, si comparamos los tres Windows, el que agarra más memorias es la versión de 64 bits hasta un máximo de 2 TB en las versiones Enterprise, Education y Pro. Aunque usted en el Home le llegase a poner 2 TB, usted los va a poder poner, pero el sistema operativo no se lo va a hacer funcionar. Lo más que le va a hacer funcionar son 128 GB. Entonces, en este caso, al tener usted 2 TB, tiene que optar por estas versiones. Y vamos a ver el cuadro comparativo de velocidades RAM, que este lo vamos a utilizar para los ejercicios que vamos a explicar más adelante. En este cuadro comparativo podemos ver los tipos de memoria. Los tipos de memoria son estos, donde dice DDR, DDR2, DDR3, y los valores son la velocidad de esa memoria, 266, 333, hasta llegar a 2000. Esos valores son velocidad. La velocidad de reloj, aquí nos aparece en megahertz, la velocidad de reloj de entrada-salida, también en megahertz, los datos transferidos por segundo, ahí los podemos ver, el nombre del módulo de nuestras memorias, el ancho de banda en un single channel y un ancho de banda en un dual channel. Acá tenemos para las DDR4, cuya fecha de lanzamiento fue en el 2014, en las frecuencias habituales de 1066 y 2133. Aquí nos aparece su voltaje, cuántos contactos o pines tiene, que son 288. Memorias por módulo de 2, 32 GB o más. La tasa de datos de 3200 MB por segundo y una tasa de transferencia máxima de 25,6 GB por segundo. Y ahora voy a explicar un ejercicio utilizando el cuadro comparativo de velocidades de memoria RAM. Y debemos saber los tipos de memoria RAM, los cuales son los DDR, DDR2, DDR3, DDR4, y los que van a salir próximamente son los DDR5. También debemos de saber sus capacidades. La DDR todavía usaba las de 512 megas. Desde la DDR2 empezaron a salir las de 1 GB en adelante. Para este ejemplo nos está dando que esta memoria es de 4 GB. El tipo también ya nos lo está dando, que es una DDR3. El nombre del módulo también ya lo está dando, que sería la PC3 12800. Si no nos diera el tipo de memoria el fabricante, entonces nosotros lo vamos a venir a buscar esta tabla. Vamos a hacer de cuenta y caso que no nos lo da. Vamos a buscar en el nombre del módulo, que acá está la PC3 12800 y corresponde al tipo de memoria, acá dice, a la DDR3. Entonces así podemos conocer qué tipo de memoria es si no nos lo da el fabricante. Ahora nos está pidiendo la velocidad, que también ya la está dando, que es de 1600 MHz. A veces también el fabricante no nos lo da. Entonces nos venimos a la tabla. Como ya sabemos que es una PC3 12800, entonces la velocidad
es esta, son las que salen a la par del tipo de memoria, en este caso 1600, lo que ya nos estaba dando el fabricante. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a hacer y esta ya es otra memoria. Dice que la capacidad es de 2 GB. ¿Qué tipo de memoria es? No dice. Entonces vamos a obtener ahorita el nombre del módulo que sí lo está dando, que sería la PC2 5300. Entonces ya teniendo el nombre del módulo lo vamos a buscar en la tabla. La PC2 5300 sería esta y corresponde a una DDR2. Entonces vamos a poner acá DDR2 y cuál es la velocidad de trabajo. Busquémosla también. Aquí sale, sería de 667 MHz, cosa que no nos las está dando acá. Entonces esa es la forma en cómo vamos a obtener los datos técnicos de diferentes tipos de memoria RAM. Y vamos con la tarea individual, que consiste en realizar un caso de estudio que vale 3 puntos. Y dice: en un foro de ayuda y soporte, el usuario Marcus70 plantea una pregunta con respecto a la RAM. Lee la pregunta y responde a Marcus70. Hola nuevamente, en esta ocasión necesito su ayuda porque quiero aumentar la RAM a mi computadora, ya que le instalé un juego y me lo corre bien lento. Y tenemos que responder a estas 3 interrogantes. ¿Qué debo saber para comprar otra RAM? Actualmente tiene mi computadora 1 GB de RAM. ¿Tiene algún límite la computadora para ponerle la RAM? Tengo una RAM de una computadora viejita. ¿Será que le puedo poner esta? Solo sé que es de 256 MB. Entonces estas 3 preguntas debemos responderle a Marcus. Vamos con la siguiente pregunta de la tarea. Escriba los pasos para instalar una memoria RAM a una PC y cómo verifico que ya esté instalada en el equipo. Para ello apóyese de este video tutorial. Y esta parte vale 3 puntos. Y la siguiente parte de la tarea dice: obtenga los datos técnicos de las siguientes memorias RAM. Estos son los ejercicios y para resolverlos tiene que hacer uso de la tabla. Y nos está pidiendo la capacidad, el tipo, el nombre del módulo y la velocidad de trabajo. En total van a ser 3 ejercicios. Y la última parte de la tarea dice: investigue acerca de las mejoras que tendrá la memoria RAM DDR5. Esa vale 1 punto. Así que con esto sería la parte de la tarea individual, y la fecha de entrega es para el viernes 25 de junio. No se nos olvide poner nuestro nombre completo, número de lista, grado, opción y sección. Puede entregarlo de forma digital y enviarlo a Classroom o al correo, o lo puede hacer en su cuaderno, tomar fotografías y enviarlo a correo Classroom. Con esto finalizamos la clase de esta semana y nos vemos en la siguiente.